Buenas, buenas, ¿qué tal? Esto es BAM, Benditos Artistas Nuestros. Hoy nos visita Silvina Martínez. Ella es artista visual. Hola, Hola, Silvi, ¿cómo ¿qué andás? tal? Hola a todos. Le chapeau Eso no puede faltar. es una característica, un sello del artista. Sí. Bueno, un placer tenerte acá. Muchas Porque gracias. sos una bendita artista nuestra y eso es como un gesto muy hermoso. Que yo digo que cuando una sociedad puede mirar a sus artistas, cuando están vivos ya vamos bien. Sí, mucho mejor. Porque siempre se ha estilado reconocer a los artistas Claro. después de la muerte, ¿no? Exactamente. Está muy bien reconocerlos antes y hacerlos conocer. Exactamente. Así que has hecho muy bien. Bueno, Silvi, ¿cuándo entra el arte como algo en tu vida? O sea, ¿cómo es ese encuentro? Mira, a mí desde, qué sé yo, desde que tengo uso de razón me gustó dibujar, pintar, recortar, coser, etcétera. Pero el contexto de casa tenía que ver con eso. Sí, estaba muy estimulada porque, bueno, por un lado mi mamá era modista y además muy habilidosa para hacer cosas manuales. Sí. En ese tiempo todo se reciclaba, que es lo que sigo haciendo yo en Sí. mi obra. Todo se guardaba, ¿viste? La economía era Claro. no tan buena, todo se guardaba y se reciclaba. Y tanto ella como mi papá eran muy habilidosos para hacer de cualquier cosa otra cosa. Sí. Y con ella, bueno, estuve al lado de su máquina de coser desde que nací y bueno, y he seguido cosiendo hasta hoy, no tan bien como ella, ¿no? Claro. Porque ella era modista de alta costura, había estudiado en Buenos Aires. Mi papá en realidad era contador, era el contador de la Casa Lara por años, pero era aficionado a la fotografía, a la carpintería y también a todo tipo de cosas. Había mucha creación ahí. Sí, tenía su pequeño torno, montones de herramientas, su laboratorio fotográfico, o sea que ese era otro de mis lugares preferidos Sí. desde que pude, ¿no? Desde los 3, 4 años hasta los 11, 12, cuando hubo que decidir que iba a estudiar la Silvina en el secundario. ¿Y qué decidió la Que Silvina? la Silvina era muy buena alumna. Obvio. La primaria. Y bueno, había que buscar una carrera que tuviera algo que ver con las manos, porque obviamente era lo que más me gustaba, hacer cosas. Entonces, en principio, se pensó en la escuela industrial, que en ese momento era lo que más se acercaba, pero de su cazuela, mis padres se enteraron de la existencia del Instituto Superior de Arte, Ah, que se había fundado unos años antes. sí. Bueno, hicieron las averiguaciones y allá partieron a inscribirme como para probar si me gustaba. Muy chica, yo entré con 13 años al secundario Sí. a hacerlo en el Instituto Superior de Arte, que es el gran orgullo sanjuanino. Sí. Y bueno, ¿Qué institución vendría a ser ahora contemporáneamente? es medio parecido al bachillerato en arte o al polivalente de Ajá, arte, bien. pero aquello fue revolucionario en su momento. Sí, 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 sí. Era un secundario, digamos, pero había tanto de música como de plástica, con materias generales de cultura y las especialidades eran muy intensos, estábamos muchas horas allí. Pero no había exactamente las mismas materias que en un secundario común, había materias muy modernas, suponete geocultura, Claro. El hombre y el universo, Sí. en las teóricas me refiero, Sí, 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 además de todas las... Y el título era una carrera de 4 años, el título era Maestros de Dibujos habilitados para enseñar en primaria, Bien. que en ese momento no había. Claro. Entonces, bueno, hice toda esa carrera, como me fue muy bien y yo era media preferidita porque era la más chica, por Claro. muchos años era la más chica, ahora no. Porque a esa la entraban Gente grande. gente grande que había fracasado en otros secundarios o que de grande se le dio ganas de estudiar arte. Sí, 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 sí. Entonces, por años fui la más chica, ¿no? Entonces, era media preferidita. Desde muy chica me llamaron la menor. He tenido montones de apodos. Don Nelo Raffo me llamaba la Chuchín. Bueno, en relación a la edad. Entonces me permitieron cursar el primer año de la universidad. Ah, que es lo que seguía ahí nomás, claro. Que se creó ahí sobre Sí, el sí, sí, Pucho sí, en el sí. 64,
La Universidad Provincial de San Juan. Claro. Cursé el último año de la secundaria, digamos, de la carrera de maestro, con el primero de profesores. Entonces, Sí. por eso mismo también seguí siendo la más chica En otro mundo ahí, en claro. la otra tanda. Y bueno, de ahí, de la Universidad Provincial, se creó la Universidad Nacional y seguí ahí Claro. y empecé a enseñar ahí. Sí. Ahí, en realidad, empecé a enseñar en el Colegio Central Universitario porque fui una de las creadoras, junto con una gran profesora, Marta Soca, y bueno, empecé las materias de plástica aún sin recibirme de profesora, porque había pocos profesores Claro. todavía en esos tiempos. Y de ahí, bueno, nunca me fui, Sí. nunca me fui. De la universidad en sí. Claro, o sea que somos pocos los que tienen esta cualidad de ser un testigo viviente. De todo ese cambio. Claro, de la historia de la sistematización de la enseñanza del arte de San Juan. Sí, sí. Entonces he trabajado allí 49 años, ¿no? Ahora ya me jubilé, pero sigo haciendo trabajos para la universidad o alternativamente para otras instituciones que me convocan, freelance, como el Museo de Bellas Artes, por Sí, ejemplo, sí. y hago mucha investigación, porque yo, bueno, fui, qué sé yo, ¿cómo te diré? Multidisciplinaria, Sí. he hecho de todo un poco, lo cual no es del todo bueno, pero bueno, así me salió, porque Así todo me así lo gusta. sentiste. Claro, por ejemplo, el teatro, Sí. que a vos te habré conocido en el ambiente teatral, porque a mí me gustaban mucho los trabajos de grupo y los trabajos interdisciplinarios. Claro. Y si bien mi tesis... No te podías encasillar en una sola Claro, disciplina entonces, del arte. Así. si bien mi tesis final de carrera fue un happening que se hizo grupalmente, después no encontraba con... Le expliquemos a la gente que no sabe qué es un happening, porque happening? también o no son del arte o no son de la época Sí, que eran bueno, famosos. claro. El happening sería lo que hoy se llama, más o menos parecido a lo que hoy se llama performance, que tampoco es una palabra muy conocida. Happening es una actividad artística en la que hay acción, que se desarrolla en un espacio, no es plano ni tridimensional como una pintura o una escultura, sino que se desarrolla en un espacio más o menos escenográfico, Sí. o no. Hay mucha diversidad. La campeona de los happenings en los 70 era la Marta Minujina, Sí. ella tal vez a alguien le suena. Suena más. Y entonces, en el caso del happening que yo hice, combinaba lo escenográfico con la pintura, con actuación, con sonido, con un montón de cosas así. Sí. Se llamó Hoy Examen Hoy y fue muy famoso porque yo lo hice en el baño de la Facultad de Artes, que en ese momento estaba en una casona grande de la Libertador, calle Libertador, que tenía esos baños antiguos, Sí, ¿viste? sí, Con sí. las bañaderas y las cosas grandes. Y bueno, eso se hizo muy, muy famoso. Bueno, de ahí como que medio que me pusieron la Minujín del subdesarrollo. Pero bueno, ese tipo de trabajo me gustaba a mí. Claro. Y entre los plásticos no encontraba mucha onda. Sí. Entonces enganché con la gente de teatro, que era Claro. lo que más se arrimaba. Te arrimaba ¿viste? tu energía. Claro. Y entré al Teatrayer, que fue Sí. dirigido por Berta de Abner, también un grupo muy de avanzada, Claro. un grupo de teatro chico, de teatro de cámara, de teatro breve, de teatro fundamentalmente de risa, risueño, no me sale la palabra. Comedia. Claro. Y bueno, y ya después fui contratada por Kummel. Sí. Y bueno, y entonces he ido combinando mi actividad de artista plástica, pintura, grabado fundamentalmente, Sí. con el teatro. Con Kummel ganamos muchísimos premios porque modificamos bastante la estilística de montaje, de escena, de puesta de escenas que él tenía. No solo yo, sino otra gente que actuó en ese momento. Y bueno, y ahí tuve la dicha de trabajar con ahora que super actores. Claro, claro, Como el claro. Gastón Mori, el Ariel Sí. Sarpaolés y la Rosita Yunes, qué Claro. sé yo, un montón más. Ganamos premios con Argimón. Sí, premios. Participando Bueno, en eventos nacionales. montones de premios, sí. Representando a San Juan. Sí, ganamos en Mendoza y representamos en Buenos Aires con Argimón. Y bueno, ganamos otros premios por música, por escenografía, por qué sé yo, por dirección, por distintas cosas.
Y de ahí ya después que dejé de trabajar con Kummel, más adelante fui contratada para dirigir las escenografías, el vestuario y la utilería de las Fiestas Nacionales del Sol de Claro. Sonda. Sí, Las tres primeras, 77, 78 y 79. Entonces ahí trabajé con grandes equipos, Claro. no sé todavía cómo pude hacerlo, porque las cosas no estaban adaptadas como estos Claro. últimos años, era puro campo Sí. y tierra, pero bueno, fueron lindas esas. Experiencia. Después se volvió una cosa mucho más grandiosa, pero logramos con todo el equipo, ¿no? Sí, sí, sí. De las distintas áreas. O sea que, bueno, no sé cómo seguir, pero... Bueno, después hicimos con Emanuel Díaz Ruiz varias escenografías para la ópera, Sí. las óperas que se hicieron primero en el Teatro Sarmiento. Sí. Y Antes bueno, que y algunas estuvieran- otras cosas más Claro. de carruajes y demás. O sea que no solo me he dedicado a dibujar y a pintar. Muy amplio. Sí, sí, sí. Y en esta etapa de tu vida, ¿qué es lo que te convoca desde la parte del artista visual? Mira, a mí lo que más me gusta hacer son lo que se llaman instalaciones, Sí. que alternativamente pueden ser grupales o individuales. He hecho muchas grandes instalaciones con un par de personas más o solas. Instalaciones tal vez tampoco la gente sepa lo que es. Sí. Es parecido a lo que expliqué del happening, pero ahora se llaman, en el caso de lo que yo he hecho, son performance instalación. O sea, hay una parte de accionar del propio artista durante un tiempo o mucho tiempo en y con la obra, y también se instalan en un espacio, o sea, Bien. son obras que no se pueden colgar en la pared, Claro. ni vender, ni Sí. nada. Una vez que se Son acabó... para vivirlas, sí, aprovecharlas son para ahora. sí. Así he hecho, por ejemplo, Bobinar, Rebobinar, una gran instalación en el Museo de Bellas Artes en homenaje a mi madre. Lo digo esto porque está relacionado Sí, con lo de antes. con lo que dijimos al principio. Uniendo trapitos, retazos de tela que yo todavía guardaba de la ropa que hacía para mí o para ella mi mamá. Entonces, en homenaje a ella, estuve 3 meses prácticamente cosiendo en una máquina antigua de ella, de pedal, Sí. en el museo, ¿no? Con toda Con todo el la contexto. parafernalia de instalación, porque se iban haciendo cintas largas con pedacitos de trapo que colgaban de unos, como Bobinas, unos, claro. no me sale la palabra. Rollos, como sí, rollos de las máquinas de coser, pero Claro. gigantes. Y ahí participaba la gente, o sea, las tardes que yo iba al museo a coser, la gente iba a ayudarme Claro. a coser o a irme alfileteando los pedacitos, en fin, era participativa. Qué bueno, qué bueno. A mí ese es el trabajo que me gusta, que después hice una muy grande, con 6 máquinas de coser de pedal, con 6 amigas, no artistas plásticas necesariamente, que forramos toda la sala de la sociedad israelita con trocitos de tela cosidos también en bandas. Y cosiendo en público. Claro, esa es la impronta. Claro, pero a su vez, bueno, eso porque me gustan los recuerdos, porque una obra así es más de lo que se ve. Claro. Cada trapito Tiene su historia, cuenta, o sea, sí. se agrega un plus Sí. de historia y significado a la obra. Pero además, mi gran interés en los últimos años, o casi siempre, ha sido la cuestión ecológica, Sí. el reciclar. Y he hecho grandes instalaciones con problemáticas ecológicas, como una muy grande que hice en Buenos Aires dedicada al mosquito. Sí, sí. Al mosquito y a toda la lucha que había en ese momento de combatir los mosquitos con métodos orgánicos o métodos métodos o sea, que más amigables con el ambiente. tenía un bueno, Silvina, este es el momento que yo te dije, donde le vas a hablar a esa cámara. A ver. bueno, a esa cámara y a la gente que está atrás, por supuesto, le voy a decir que se acerquen al arte si no lo han hecho.
que visiten el Museo de Bellas Artes, por favor, que es el más importante en este momento del interior del país, que no hace falta ir de gala como muchos piensan, que la entrada es libre para todos, que se paga una pequeña entrada, los domingos es gratis, y el arte es reparador, más allá de que uno no lo haga, verlo es reparador. Y el arte es la base de la cultura del hombre. El ámbito, además, es el único lugar donde uno se siente en total libertad, tanto si es productor como si es observador. Bueno, gente, esto es BAM y yo les digo hasta la próxima.